La diagonal de un cuadrado mide 1 centímetro más que su lado. ¿Cuál es la medida de su lado? Aquí ya se dibujó a un cuadrado su diagonal y dice que la diagonal mide 1 centímetro más que su lado. Entonces primero tenemos que nombrar al lado con alguna variable para no escribir lado. O sea, estaría más largo, ¿no? Entonces lo más sencillo es utilizar la x. Está muy sencilla de utilizar. Cada lado es x, es un cuadrado. Obviamente los ángulos internos valen 90 grados, los 4. Y la diagonal dice que es una unidad más, entonces sí, sería x más 1. Ahora se tiene que encontrar una ecuación que involucre a la variable x y pues está sencillo, todo dice x, ¿no? Esta ecuación puede provenir u originarse del teorema de Pitágoras, ya que aquí se tiene un triángulo rectángulo, de hecho dos, pero con uno, porque obviamente son iguales ambos, se puede trabajar. Aquí tenemos el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras, ahora sí que teorema de Pitágoras. Se aplica, ya sabemos, triángulos rectángulos. Indica que primero empecemos con la hipotenusa al cuadrado, por lo tanto en el triángulo rectángulo, ¿cuál es la hipotenusa? El lado más grande o el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras empieza la hipotenusa al cuadrado. Como se dan cuenta, aquí no tenemos lados ABC, entonces no tenemos que utilizarlo de esa manera, simplemente recordando cómo va o cómo inicia, ¿no? Bueno, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos, ¿no? Entonces, como es el mismo, no importa, ponemos el primero al cuadrado sería x al cuadrado y el segundo también sería otro x al cuadrado. Así se plantea la igualdad en el teorema de Pitágoras. Se puede obtener, o más bien se puede ver que es una ecuación de segundo grado porque hay variables al cuadrado. Aquí se necesita desarrollar el binomio al cuadrado, que bueno, tenemos que recordar el desarrollo rápido o si no multiplicar dos veces x más 1 por x más 1 y vamos a llegar al mismo desarrollo que con la fórmula que voy a aplicar aquí. El primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, se tiene más, por eso utilice aquí, más el segundo término al cuadrado. ¿Quién es el primer término? El primer término es x, entonces pongo en los primeros dos paréntesis x. Y el segundo término es un 1, lo pongo en los últimos dos paréntesis. Aquí estoy siguiendo la regla para desarrollar un binomio al cuadrado. Vuelvo a repetir. Desarrollando x al cuadrado es x por x, daría x al cuadrado. En el segundo término tenemos tres factores, así que primero multipliquemos los signos. Más por más da más y más por más finalmente queda más. Después multipliquemos los números. 2, aparentemente aquí no hay número, pero es un 1. 2 por 1, 2 y 2 por 1 quedó 2. Y el último se agrega la única literal que tenemos. Y en el último término 1 por 1 queda 1. Y bueno, es positivo, ¿no? Más por más da más. Y por el más de fuera, finalmente, aunque se multipliquen los tres signos, como todos son positivos, al final queda más. Del lado derecho de la ecuación se puede ver que tenemos dos veces el mismo término, entonces la respuesta es decir, tenemos dos veces el mismo término, que es x al cuadrado. No tenemos que cambiar nada de la potencia, solo estamos indicando dos veces lo mismo. Simplificando la ecuación cuadrática, siempre recomiendo que donde se encuentre la variable al cuadrado positiva con mayor cantidad, es donde se van a mandar todas las otras variables. En este caso se aprecia que aquí tenemos una x al cuadrado y del lado derecho tenemos 2x al cuadrado. Por lo tanto, para evitar problemas de signos, recomiendo que todos los términos del lado izquierdo se cancelen y se manden del otro lado. O más bien dicho, aplicando la operación inversa en ambos lados, se van a cancelar del lado izquierdo y los vamos a obtener del derecho. Entonces, aplicando la operación contraria de cada término, bueno, el 2x al cuadrado ya está. Y este que es positivo, se aplica el negativo en ambos lados. Aquí lo obtenemos. El 2x positivo, se aplica la operación contraria que sería menos 2x. Y el más 1 quedaría menos 1. Aquí todo se cancela, queda 0. Simplificando, queda, bueno, los únicos términos semejantes son las x al cuadrado. Tenemos 2 y le quitas 1, nada más te queda una x al cuadrado, pero se escribe simplemente así. Hay más positivos que negativos, por eso queda positivo el signo. Y los otros no hay términos semejantes, por lo tanto se anotan igual. Aquí ya quedó la ecuación cuadrática simplificada.
Pero bueno, el 0 quedó del lado izquierdo, esto se ve un poco raro. Por lo tanto, simplemente vamos a voltear, pues es una igualdad, así que aunque se voltee, sigue siendo una igualdad. Y es lo que vamos a hacer para que se vea más bonito. Sería x al cuadrado menos 2x menos 1. Esto es igual a 0.